En estos 3 episodios escucharemos un poco de la historia de 4C contada directamente por personas que hicieron y hacen parte de ella. Bienvenido a Camino a los 50 años. Capítulo 3. Conversación con Dolores Paternina López. Vamos a concluir esta serie de conversaciones a Camino a los 50 años de 4C. Hoy tenemos a Dolores Paternina, la actual directora de 4C, de la Fundación 4C, y le preguntamos cómo se da esa vinculación con 4C. Bueno, tengo que remontarme por allá a los años 78. Es un punto de partida porque conozco a doña Dana a raíz de la muerte de mi papá. Y ella llega a la casa y encontró como ese cuadro de una señora viuda con 9 hijos. Entonces ella como que veía al asesinato y ahí pues empezamos una relación con ellos, tanto que íbamos hasta la casa de ellos en la finca del 8, mi hermana mayor y yo. Y bueno, ahí conocí como un poquito acerca de su trabajo, no era mucho, pero veía cómo ella escribía en su máquina y tenía como una relación, no entendía nada. Posteriormente, cuando ellos se fueron de acá de Colombia, ella regresa y yo iba a estudiar una licenciatura, me había matriculado en la de Córdoba, pero ella me dice que voy a estudiar. Yo le dije, no, pues una licenciatura. ¿Y tú por qué no estudias trabajo social? Entonces yo le dije, pues no lo había pensado y además no tenemos como esos recursos. Entonces ella me ha dicho, vamos a ver si tocamos puertas. Y ahí entonces, bueno, nos reunimos, acordamos algunas cosas, no se dieron así como ella pensaba, pero el señor usó al doctor Norman. Fue la persona que sembró la semilla de una cuota inicial de la universidad, donde pude iniciar la carrera. Y ella fue a Estados Unidos, se fueron, y también gestionó un patrocinio que anualmente me enviaban a través de 4C un recurso para la cuota inicial de la universidad. Entonces así fue como empezó como ese vínculo. Como beneficiaria. Empecé como beneficiaria realmente. Y pues con ella cuando estaba en la finca del 8, pues conociendo un poquito acerca de lo que ella hacía, no entendía nada, porque realmente no entendía nada, pero sí escuchaba acerca de los misioneros, de los colegios, de lo que ellos hacían, pero hasta ahí. Fue más que todo ya cuando yo me gradué de trabajo social, volvieron ellos a Colombia, ya yo estaba laborando con otra empresa, y ella me invitó entonces sí a ser parte de la junta. Ya estamos hablando de finales del año 95, imagínate, 1995, cuando eso fue por ahí como final de octubre, justamente, en noviembre. Entonces yo realmente no tengo ni idea de qué está pasando en 4C ni nada, y como junta no sabía qué iba a hacer. Pero luego ella me propuso entonces que iba a postular mi nombre para un coordinador que estaban necesitando. Y como yo había estado ya como beneficiaria, yo dije, caramba, eso sería como una manera también de como aportar, no sé, como unirme como a ese trabajo, porque yo terminé trabajo social. Y ella dijo, yo quiero tener una trabajadora social en 4C. Y ahí empezó entonces como esa nueva fase con ellos, que fue, digamos, aceptando o postulando mi nombre como coordinador. Así que empecé en el año 1996 como coordinador. ¿Qué estaba haciendo 4C en ese momento que tomas la coordinación? ¿Qué programas estaba llevando a cabo? ¿Qué recibe? Bueno, lo que yo pensé no era, ¿en qué sentido? Que había pasado toda esta época de las crisis de la violencia en los campos, y al parecer había muchos colegios que habían desaparecido. La gente emigraron a las ciudades, había muchos desplazados. Entonces quedaron las zonas urbanas y yo no tenía idea de qué estaba pasando. Cuando ya estoy en el ministerio es que me percato de eso, y estaba el programa de validación de bachillerato. Algo que me pareció muy interesante porque muchos de esos maestros que habían sido maestros en estas escuelas y ahora estaban en las zonas urbanas y necesitaban justo estar cualificados. Y 4C había implementado ese programa de validación de bachillerato y muchos fueron graduados
a través de este programa de 4C, tanto que algunos de ellos terminaron luego su universidad y actualmente muchos de ellos están trabajando con el Estado como docentes cristianos. Entonces, digamos que estaba esa parte de la validación. Retomamos lo que fueron las escuelas bíblicas, ya no con unos grupos que tenía 4C que yo desde lejos, desde externo veía que ellos hacían como, tenían un equipo, me acuerdo que estaba hasta Débora, Ramos, Carmen López, varias que tenían un equipo, eran ocasionales. Eso me pareció interesante porque ellos iban, organizaban las escuelas bíblicas y las llevaban a las escuelas, a los colegios, y era una cosa pues extraordinaria. Pero cuando yo llego no hay manera de hacer eso, ya no había esa estructura, la situación económica estaba bastante crítica y era como que empezar prácticamente a retomar el programa. Mi reto como trabajadora social, en ese sentido lo sentía así, ¿qué hacer? Y el Señor pues orando, había un grupo de oración que me parecía muy interesante, ellos tenían un grupo de oración con pastores, la hermana Carolina lideraba ese grupo de intercesión, y el Señor nos llevó como a que los mismos colegios aportaran personal desde su iglesia, docentes y también los hermanos de la escuela dominical. Y así empezamos haciendo todos los entrenamientos. La misma gente del colegio y de la iglesia se vinculaban a la escuela bíblica, entonces lo que acá hacíamos era un entrenamiento. Con personal de ellos empezamos a hacer, retomamos ese trabajo en la escuela bíblica, las campañas que también había escuchado de las antiparasitarias, las campañas de salud oral, los complementos vitamínicos, y había un grupo de niños con patrocinio que siempre estuvieron. Entonces fue como rescatar también ese trabajo con estos niños y empezar nuevamente con los colegios que estaban en el sector urbano, como Puerto Libertador, había Montelíbano, Cincelejo, bueno, Montería estaba el Porvenir, La Esperanza, Sicuco Bolívar, un colegio en Sicuco Bolívar, en el barrio, bueno, en Barranquilla. Entonces retomar como todo eso, digamos que a partir del 96, y luego con los, uniendo esfuerzos con las asociaciones de pastores, y con eso empezamos también a hacer un trabajo con escuelas dominicales, o sea, capacitar también maestros de escuela dominical. Digamos que ese fue como el inicio, y se recrudeció los desplazamientos. Entonces iniciamos un trabajo en Villa Madeira, me recuerdo yo que eso fue como en 1997, porque los niños salieron. Villa Madeira es en... Villa Madeira es en Tierra Alta, Córdoba, al sur de Córdoba, la Villa Urrá. Allí se asentaron 40 familias directamente desplazadas por la violencia, y en ese entonces 4C aportaba una ofrenda, podríamos decirle, a un hijo de un pastor allá para que le diera clase a los niños. Y en Tierra Alta ya ellos tenían un colegio que estaba vinculado con 4C, se llamaba Getsemaní, y ellos prestaron sus locales para hospedar también las personas. Entonces empezamos todo un trabajo con personal desplazado allí en Tierra Alta, y también en Puerto Libertador había muchas familias llegando desplazadas. Bueno, vamos a hablar de un programa que también se convirtió como un programa bandera, que fue los comedores escolares. ¿Qué nos puedes decir acerca de los comedores escolares? Bueno, ya 4C tenía la experiencia cuando inició su escuela piloto en Arjona, como la hermana Gladys nos comentaba, todo ese programa integral de los colegios, de Porvenir, ya habían estado como esos comedores. Ya 4C tenía como un antecedente de administrar comedores, y vimos la oportunidad con el Programa Mundial de Alimentos, PMA, un convenio con ICBF y otras entidades e iglesias, cómo podíamos, digamos, apoyar la alimentación de estas poblaciones que eran netamente población desplazada, bastante vulnerables en los barrios de Montería y otros sectores del municipio. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos convenio con el PMA. Y la oficina de 4C, como tenía espacio, fue como ese local de almacenamiento de los alimentos, administrar los alimentos que llegaban y la entrega de esos alimentos a madres gestantes, lactantes. Fueron más de 500 mujeres, madres gestantes y lactantes, y también los comedores se daban con los niños menores de 6 años, en iglesias acá en Montería, y también estuvimos en San Marcos,
en Montelíbano, en Uré, en Dorada, Uré, y bueno, acá en Montería los otros. Bueno, también en Tierra Alta pudimos también apoyarles con esas entregas que hacía el PMA y nosotros hacíamos, era una administración. También se les dio, bueno, PMA aportaba con ese convenio con Colombia de las Naciones Unidas, aportaba todo lo que eran los elementos, tanto alimentarios como elementos no alimentarios, todo lo que son los homenajes, toda esta dotación, y pues fue 4C el enlace para llevar eso realmente a los, como garante, era más que todo como garante, y a la vez de garante entregarlos. O sea, fue un trabajo bastante arduo y nos permitió evangelizar a esas madres. Lo que hacíamos era eso, evangelizarlas, darles esperanza, porque son condiciones bastante tristes que ellas padecían. Y fueron, ¿qué? Hasta el 2010 estuvimos con el convenio. ¿Desde qué año? Empezamos, creo que fue desde el 2001, sí, fueron 10 años que estuvimos en ese convenio. Ellos ya después ya no estuvieron en Montería porque la población desplazada era difícil de caracterizar. Muchos eran desplazados, pero les daba miedo a veces decir que eran desplazados. Entonces se fueron a lo rural y ya pues nosotros no seguimos con ellos porque ya era más difícil. Pero fue una experiencia muy enriquecedora y de satisfacción saber que podíamos llegarle a estas personas con eso. Digamos que aquí una adición, y es que también pudimos tocar personas con la problemática de VIH. Más de 100 personas. Habían unos trillizos, me acuerdo por primera vez, fue noticia en Montería, una mamá joven portadora de VIH, que le nacieron trillizos. Entonces nos contactaron precisamente para darles esa asistencia alimentaria, pues a través del convenio con el PMA y CBF. Y luego seguimos con este proyecto de Funvida, que eran atención a personal de portadores. Bueno, 4C también tuvo un servicio de presentación de películas. ¿Nos puedes hablar de eso, por favor? Llevaban las películas a zonas rurales, a otras partes, y también las alquilaban. Bueno, fíjate, Jenny, que ya yo sabía que 4C estaba haciendo eso. Creo que fue el único programa o la única entidad que llevaba esas películas a lugares muy remotas, no solamente en Córdoba, en Antioquia, en Bolívar, hasta en Atlántico, acá para Antioquia, digamos Urabá. Teníamos 4C tenía una persona encargada de eso, porque la demanda era bastante. El objetivo de eso era contribuir al evangelismo. Esta es una película netamente evangelística, con una, yo diría, con una inspiración, y muchas iglesias se beneficiaron para también hacer sus fondos para los programas de la iglesia, y pues 4C hacía el aporte para digamos que se pudiera llevar esta manera de evangelismo. También vimos la oportunidad de alquilar videos. Eran videos originales, lógicamente eran comprados, no eran copiados. Teníamos a través de una entidad que se llama Servicom en Bogotá. Ella nos facilitaba pues también los derechos, y fuimos adquiriendo esas películas netamente con digamos, la motivación evangelística. No era como para que una lucración, sino más que todo era para prestar el servicio, y pues podíamos adquirir más películas. Así que ese programa duró en auge como hasta el 2005. Ya pues empezó con la era de la tecnología y todo esto, entonces ya fue disminuyendo, y fue así como pues se cerró el programa de proyección, ya era esporádico. Y finalmente pues también la demanda de los videos también fue disminuyendo, ya la gente podía bajarlo del internet y eso pues ya. Pero sí fue una época de mucho apoyo a la iglesia cristiana en general, y los colegios pues lógicamente también se servían de eso. Bueno, ¿qué programas está llevando a cabo 4C actualmente? Los programas banderas de 4C siguen siendo el ayuda a escuela. Esto es, los colegios tienen tantas demandas por parte del Estado, del Ministerio, entonces 4C se ha constituido para ellos como ese vínculo para estar actualizados, para ayudarles en asesorías, en acompañamiento,
las capacitaciones anuales se siguen haciendo. Y en la pandemia no paramos. En pandemia, aún los 2 años de pandemia, pudimos hacerlos virtuales. Eso fue todo un reto, pero gracias a Dios por la capacidad que ha dado ya la juventud. Entonces ahí hay que abonarle a los jóvenes. Andrés, por ejemplo, que en su licenciatura de audiovisuales y informática, pues le ha ayudado mucho con eso. Y la verdad, con la ayuda también de la Asociación de Iglesias, de Colegios Cristianos, OBEC, de Bogotá, y otra asociación internacional que se llama AXI. Ellos han sido también nuestros aliados. Entonces hemos hecho con ellos una red. Ellos en Bogotá, ante la Secretaría de Educación, AXI a nivel internacional y 4C acá a nivel local. O sea, tenemos como esa red, y eso ha ayudado también a las capacitaciones, mantener actualizado pues la información. Por un lado tenemos esa parte, por el otro lado tenemos lo que son los niños con patrocinio, que ese es el plan, digamos, original cuando inició el proyecto, que fue a través de niños apadrinados apoyar a los colegios que estaban naciendo. Bueno, en este momento no están en los colegios cristianos por razones, sí, que no se dieron, porque los niños duraban solamente hasta grado quinto y los niños se iban y no había continuidad. Algunos tenían solo hasta preescolar. Entonces la rotación no nos ayudaba con patrocinio, porque si un niño estaba 1 año, 2 años o se movilizaba por los desplazamientos, también se movía mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese donante ya no veía como continuidad en ese niño. Cuando el colegio de Tierra Alta, Getsemaní, tuvo que cerrar por motivos económicos, nos quedaron muchos niños con patrocinio allá. Entonces decidimos continuar con ellos, pero siendo atendidos desde la iglesia, la parte de educación cristiana, con los maestros de la iglesia. Y es así como la iglesia Peniel, allí en ese local de Villa Madeira, que les comenté que son población desplazada, ellos son nuestros aliados para esta parte. Entonces hacemos todo lo que hacemos desde el colegio, las escuelas bíblicas, las campañas antiparasitarias, todo lo que es la parte de salud preventiva oral. Les damos la dotación al inicio de año de sus útiles escolares. Hay niños que necesitan un uniforme o calzado, bueno, de acuerdo a sus necesidades, así les ayudamos. Y en pandemia hicimos un aporte, bueno, lo hizo 4C, para lo que fueron paquetes alimentarios, por la situación que se presentó tan dura. Y estas poblaciones allá no tienen mayores fuentes de ingreso. Esas zonas son rurales, pero realmente las fuentes de ingreso son muy escasas. Entonces, lo que hicimos fue, la iglesia nos ayudó en eso allá, conseguir paquetes de alimentos, y pudimos entregarles a ellos en 3 oportunidades en el 2020, y luego en el 2021 también pudimos apoyarles con eso. Entonces, digamos que estamos en la misma línea, la parte de educación con colegios y con los niños con patrocinio, que le llamamos Proyecto 315, donde vamos a atender niños desde los 3 años hasta los 15 años. O sea, la idea es que ellos hagan un proceso de educación cristiana a la vez que también están avanzando en sus estudios. Les hacemos sus reportes a mitad de año, su avance, y bueno, la problemática que podamos atender de ellos. ¿Qué ha significado personalmente para Dolores 4C? Dios. Te digo que Dana es 4C también. Y desde que la conocí por primera vez, como te decía, en ese año 1978, fue como esa persona que te inspira, y que puede hacerte como que parte del proyecto. Cuando ella me vuelve a contactar diciéndome que Dolores, te necesitamos en 4C, y yo digo, caramba, de verdad que sí, si yo recibí, ¿yo por qué no puedo dar? Entonces, ahí era todo un reto, porque yo desconocía cómo era el trabajo. O sea, una cosa es verlo de lejos, otra cosa es estar dentro. Entonces, digamos que yo encontré en 4C una satisfacción del alma, porque yo venía de la empresa privada, duré 7 años en la empresa privada, donde la exigencia laboral era altísima, y yo sentí un vacío, porque yo iba a la iglesia ya como casi como un miembro más, es decir, me volví casi que dominguera, porque ya a medida que pasaban los años la empresa te atrapa más, y yo me ponía a pensar que yo por qué dejaba tanto en un lugar que no era para el servicio de Cristo,
Y eso de qué me servía a mí, o sea, yo me sentía no estaba bien. Y pensé retirarme. Cuando Dana llega y me propone que vaya a 4C como junta directiva, yo no sabía ni qué decir, pero era como una especie también de volver a esos principios de estar en ese ambiente de cristiandad. Y eso encontré en 4C. O sea, yo no paraba de llorar, literalmente. Decía, ¿cómo así? Estoy sirviendo, me están hasta pagando y además me estoy alimentando. O sea, fue como un retomar en la vida espiritual. Y también porque siempre me decían que si iba a los lugares me tocaba ministrar, o sea, enseñar. Y eso era un reto también. Entonces yo podía decir que 4C me dio a mí como esa oportunidad de retomar como ese rumbo que yo siempre lo tenía, pues lo había como abandonado, que es como ese estado de servicio y también de buscar mucho al Señor. Entonces, bueno, y también pues mis hijos se levantaron como en ese ambiente de los valores cristianos, aunque ellos estuvieron, bueno, sí, en el porvenir un poco de tiempo, pero ellos también como que de lejos miraban lo que yo hacía y de cierta manera se identificaban con ese servicio. Y hoy día el hijo mayor está trabajando. Y bueno, fíjate que sí, el hijo mayor haya estado haciendo su aporte. Y yo me sorprendo porque a veces hace cosas que digo, bueno, ¿por qué lo va a hacer con tanto esmero? Pero yo creo que Dios mismo pone como esa gratitud. Entonces cualquiera de ellos, siempre que es de servicio al Señor, aunque reconozco que uno cuando se entrega mucho a la obra, también descuida la casa. Y eso es un vacío que yo recomiendo acá a nivel de esta entrevista que estamos haciendo, como también hay que tener ese cuidado porque a veces porque es ministerio, pero también pasa la línea a veces de mucha entrega a eso. Y bueno, yo sé que más de una vez la pasé quedándome fuera de la casa por las actividades y todo eso, pero yo creo que ha valido la pena y no sé, yo hasta que Dios quiera en su servicio. No sé cuánto en 4C porque ha sido mucho tiempo, no pensé durar mucho tiempo en 4C, pero hasta ahora pues ha sido la voluntad del Señor, así lo he entendido y yo creo que mi familia también lo ha entendido porque humanamente uno a veces quiere desertar porque no ve lo que uno quisiera ver, los recursos que uno quisiera tener para ayudar a más gente. Hay mucha necesidad en esto de la educación cristiana y en la formación de los padres. También hemos implementado escuelas de padres y ha sido también un reto también para 4C impactar a los padres con estos seminarios realmente se pueden hacer. Mira, no toqué un punto importantísimo, es que llegamos hasta el 2010 con enfermedad, pero iniciamos un proyecto en el 2011 que son las Olimpiadas. Entonces no la puedo dejar de tocar porque ha sido un aporte significativo a los colegios. ¿En qué sentido? Que los niños se presentan unas pruebas de saber, de matemáticas, de lengua castellana, lógicamente de Biblia, un conocimiento bíblico, ajedrez, proyectos ambientales han participado, oratoria, las últimas hemos vinculado inglés. ¿Con qué objetivo? Que los colegios cristianos se cualifiquen. Con estas pruebas, ellos al ver sus resultados en sus estudiantes, ellos, no, mi niño tiene que ganar, ¿qué pasó aquí? Entonces ha sido también una manera de conocer ese aporte a la parte académica, a la parte espiritual y se premia a los niños que serán los mejores de sus colegios. Te cuento, Jenny, que realizamos este año la número 12. Eso ha sido milagrosamente porque eso demanda muchos recursos y los estudiantes tienen que hacer aportes económicos. Cuando tenemos también aportes para estas olimpiadas, un donante una persona de buena voluntad puede vincularse, podemos llevar niños que de otra manera no pueden asistir porque toca pagar una inscripción. Entonces también ahí se pueden vincular los patrocinadores en este tipo de programas también como las olimpiadas de 4C. Bueno, tal vez algún pastor que nos esté viendo o algún rector de un colegio dice, me gustaría que mi colegio recibiera apoyo de 4C, ¿qué tiene que hacer? Bueno, se puede contactar con nosotros porque una de las cosas que estamos ofreciendo a pastores o colegios que quieran es precisamente en asesoramiento. Porque las exigencias que tiene el ministerio cada vez que son más, muchos de ellos a veces no saben cómo iniciar un proyecto. Entonces tenemos ya
digamos, en la experiencia y con los convenios que tenemos con ALSI, en alianza pues con ALSI, Asociación de Colegios Cristianos Internacional, y OVED, ya hay, como dicen por ahí, como un derrotero, ¿no? Para ayudar a estas iglesias, estos colegios que quieran iniciar o que ya están pero que no saben cómo continuar. Entonces, bueno, se contactan con nosotros pues puede ser a través del WhatsApp que tenemos, también por correo electrónico. Contacto, bueno, lo podemos dejar ahí en el video para finalmente que lo tengan. Y si algunas personas nos están solicitando vincularse en esto de iniciar nuevos colegios por primera vez, o que lo dejaron por alguna razón y van a retomarlo, entonces sí podemos apoyarles en ese sentido. Digamos que aportes económicos no nos comprometemos porque ya eso depende de las gestiones que se vayan a hacer, pero Dios es el dueño de todo esto, y así como ha sostenido la obra, yo sé que Él va a abrir puertas también para eso si es necesario. Allí también podemos apoyar. ¿Qué aporte ha recibido 4C al ser miembro asociado de ALSI y de OVED? Bueno, yo creo que ha sido un aporte muy significativo. En el 1999, doña Dana gestionó para que fuera allá a los Estados Unidos a un fórum latino. Eso fue un evento de 2 semanas, un entrenamiento para directivos de ministerio, y yo asistí por 4C, y ahí conocí justo al director de AXIS de América Latina, el hermano Estuardo Salazar, y él me comentó que ya habían estado en Colombia tratando de conformar una asociación de colegios cristianos, y me compartió la visión y cómo trabajaban ellos, y era como lo que yo había visionado, o sea, que fueran colegios cristianos de verdad, cristocéntricos, porque yo observaba que los colegios aún el PEI no tenían organizado. Cuando en el 96 que yo ingresé, esto era nuevo para los colegios, aunque estaba desde el 94 la ley, pero no se estaba como aplicando, y menos tenían PEI con filosofía cristiana acá en los colegios de los que yo estaba trabajando. Entonces, ahí en ese caso, AXI, esta asociación, tenían toda infraestructura de capacitación, ya con una visión cristocéntrica, y trabajar duro para que los colegios se ubicaran en esa cosmovisión bíblica. Entonces, ellos me invitaron allá a Bogotá en el 2000, asistí a esa convención en Bogotá, y empezamos como en esa amistad de asociación, y empezamos también a recibir visitas de ellos. Ya en este caso ellos conformaron en Bogotá lo que se llama OVED, que es una asociación nacional de colegios cristianos, con su personería jurídica de independencia y todo. Entonces 4C lo que hizo fue vincularse a estas 2 asociaciones. Tan así que ellos vienen hasta acá, hasta la costa, a Montería, a apoyarnos en las capacitaciones con personal altamente calificado, y le han aportado, digamos, al ministerio y a los colegios todo un asesoramiento en cuanto a currículo bíblico, en cuanto de una escuela cristiana, digamos, con principios cristianos realmente escritos y procurando mejorar. Entonces, sí, yo creo que el hecho de que 4C esté vinculado con ALSI y OVED le ha aportado muchísimo a la educación cristiana acá. También hemos podido llevar hasta Bogotá, animando a los colegios a que asistan, y en algunas ocasiones hasta haciéndoles algo de patrocinio para que los rectores también se alimenten de esa visión generalizada de los colegios cristianos, y cómo una lucha grande que se libra allá arriba en el Ministerio de Educación. Ahí OVED está haciendo presencia en esa mesa de educación nacional, y los colegios pues se benefician de eso. Entonces, digamos que 4C recibe ese aporte significativo de estas asociaciones, y sabemos que oran diariamente por los colegios a nivel nacional e internacional. Entonces yo creo que son 2 asociaciones que le han aportado bastante al ministerio. Vamos a ampliar algo, y es, entra a 4C como coordinadora. Sí, yo cuando la primera vez que ingreso, que fue en el 96, el cargo fue coordinador, y pero entraba, era a la junta, se suponía que entraba. Realmente Dana me invita a ser parte de la junta, pero no, ya ahí se definió que entrara como coordinador, como empleada.
la Junta no eran empleados. Entonces, la Junta seguía como venía y contrataron pues, un coordinador. El aporte era que no habían recursos para contratar ayudantes. Entonces, se me dijo claramente que el trabajo pues me tenía que ver cómo lo iba a hacer porque no había cómo contratar personal, y por eso fue que empezamos como a vincular al personal de los colegios en las actividades que implicaban llevar personal de 4C como lo hacían en años anteriores. Eso fue positivo de cierta manera porque fue como buscar alternativas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo sin ayudante? O sea, era como algo que yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pero también se vincularon voluntarios. O sea, el Señor vinculó personas netamente voluntarias, que se les daba una ofrenda, que se les daba algo, pero no contratado, sino era un vínculo de colaborador. Y mira, Jenny, que eso fue más de un testimonio, que la persona, por ejemplo, se vinculaba 2 o 3 meses ayudando esporádicamente y luego les salía sus empleos a esas personas. Entonces yo podía ver que el estar en 4C ellos era también como Dios premiándoles por su labor. Y todavía tenemos voluntarios, o sea, todavía 4C sigue en ese aspecto con limitaciones para lo que es el pago de personal. Si alguien quiere vincularse haciendo un aporte para tener a alguien de tiempo completo que pueda impulsar el programa de educación cristiana o aún la parte de tecnología y todo eso, pues también se reciben, pero el Señor ha añadido personas voluntarias, se han unido, algunos fueron también beneficiarios de 4C. Bueno, aquí también tenemos a Jenny que se ha unido en más de una ocasión a esta labor, y así otras personas profesionales de la salud, profesionales en administración, docentes. Entonces ese equipo fue mi ayuda, ¿no? Estos voluntarios. Y sí tuvimos en 2 o 3 ocasiones, ya tuvimos que contratar a una persona a medio tiempo, y eso, pero luego otra vez teníamos como esa limitante, pero ahí era coordinadora y me tocaba pues hacer de todo un poco en la oficina. ¿Cuándo pasa entonces ahora otra vez, ahora que yo dije que era también directora y representante legal? La Junta invitó en un tiempo al pastor Miguel Bedoya, que es presidente de la Asociación de Iglesia Evangélica del Caribe, y él dio una idea que por qué no fusionar el cargo para facilitar muchos procesos. Y fue así como se sometió a la Junta Directiva, que es la Junta que regula toda la parte administrativa del ministerio, y se aprobó que se fusionara. Entonces pasé de coordinadora, pasé a ocupar entonces el cargo como presidenta ejecutiva. En este caso sería directora de la oficina, pero a la vez, por ser presidente de la Junta Directiva, representante legal del ministerio. Entonces, en este caso, tengo esas 2 figuras, directora y representante legal. Y algo importante, Jenny, que quizás no te había contado, es que 4C aparecía como una asociación, Comunidad Colombiana de Colegios Cristianos. Así está la personería jurídica. Pero luego, en el 2010, y mirando pues cómo podíamos quizá tocar más puertas como asociación, no sé qué tan viable era, pero sí vimos la necesidad de ser fundación. Bueno, tuvimos a bien entonces hacer el cambio de razón social con toda su parte jurídica. En este caso somos en la Gobernación de Córdoba el ente que nos da esa actualización, y hemos constituido como tal, como fundación, conservando el nombre, Fundación Comunidad Colombiana de Colegios Cristianos, o Fundación 4C. Se puede decir las 3 maneras: Fundación 4C con el 4 y la C, las 4CC y Comunidad Colombiana. Por ser tan largo, pues Fundación 4C. Entonces esto también ha ayudado mucho, porque la gente ya con la perspectiva de fundación ya miran al ministerio también de otra manera. Tanto que mira que pudimos hacer un trabajo con colegios no cristianos en la parte de construcción de paz, un aporte ahí. En uno de los colegios acá en Montería nos solicitaron, y por espacio de como 3 meses hicimos ese trabajo. Nos apoyamos pues en esa cartilla de Tu Libro de Vida,
y fue tan importante porque los muchachos tienen mucha dificultad para comportarse en los salones. O sea, es una cosa que uno admira cómo el colegio, cómo un profesor puede dar clase cuando los niños no tienen manera de comportarse, de su disciplina, sí, es una cosa bastante difícil, y cómo ellos nos atendían, porque llegábamos primero con algo diferente, era mostrándoles que por qué los chicos se comportan de la manera como se comportan, porque son rebeldes, porque no obedecen, porque violan las reglas. Y ellos echaron la culpa a todo, a los padres, a los profes, a los compañeros. Pero a través de la dinámica de este trabajo les mostramos por la palabra de Dios que realmente la semilla está en el corazón. Es decir, el pecado es la que nos lleva a la rebeldía, y cómo hay esperanza a través de eso. Entonces pudimos hacerlo con todos los grados del INEM, en este caso del INEM, y al final, con estos voluntarios que nos apoyaron en eso, logramos hacer una plenaria donde los chicos estaban totalmente escuchándonos. Y eso fue algo que le dimos gracias a Dios, porque fue a través sí, como fundación que pudimos hacer ese aporte. Y también nos solicitan a veces otros colegios no cristianos en escuela, en charlas a los papás, y también quieren que le demos de lo que damos acá a los colegios cristianos. Entonces ha sido una experiencia también con colegios no cristianos que desean que 4C, cómo les podemos aportar, sobre todo en la parte de valores y construcción de paz. Como trabajadora social, ¿qué caso recuerde que sea así como impactante y que 4C haya podido aportar, ayudar en su momento? Bueno, la verdad es que el papel del trabajador social en 4C, pues yo creo que ha sido oportuno, ¿verdad? Porque uno, por un lado, a veces no quisiera uno no ser trabajador social, porque es como llegar a la necesidad de esta persona o de este grupo de personas y entender mucho más allá de lo que ven la parte física, lo que también usó. Entonces sí ha sido una oportunidad como profesional. Mira, hay un caso, realmente no fue con los colegios, pero sí cuando tenía el programa de madres gestantes y lactantes. Y era una hermana de la pastora, donde llevábamos el programa. La señora, por un trauma en su familia, de su niño, de su hijo y de su hija, había quedado en un estado ya de salud, como ya le dice uno acá en la parte profesional, patológico, pero psicopatológico. Es decir, ella presentaba ya somatizaba su problema, no podía casi ni caminar, había quedado casi que inválida, y lo que me pidieron fue que orara por ella, ¿no? Pero yo le dije a la hermana, que era la pastora, le dije, no, eso no es así como de orar. O sea, yo enseguida me fui a mi profesión, porque yo digo, bueno, yo puedo orar, pero es que esto es más que orar. O sea, ¿qué hay aquí detrás de esto? Entonces ya yo hice como mi trabajo social. O sea, ya la cité en este caso a la oficina de 4C, que era ya en la primera etapa de La Pradera, un lugar solo donde ella podía estar con un poco sin esa presión de la familia. Y ahí apliqué unas técnicas literalmente de escucharla. Y ella pudo hablar y llorar, hablar y llorar. Y yo recuerdo porque ella prácticamente ya no podía ni caminar, o sea, se iba a invalidar su extremidad y todo, se había prácticamente invalidado, se puede decir, su parte física. Ahí sí, después que ella ya dio a conocer todo lo que ella estaba viviendo y que entendí, porque el Señor también le aclara a uno eso, que ese era el origen de su enfermedad, que no era físico lo que la estaba llevando a eso, sino que era toda una problemática familiar. Del hijo ya estaba en la delincuencia, muchas cosas, aún había estado lista para matarlo. Entonces, cuando ya pasa eso, entonces yo digo, bueno, ahora sí, vamos a lo que el Señor puede hacer. Y conocía al programa de Padres y Madres que Oran, ya estaba el programa, y yo justo la invité como parte de 4C a que asistiera a esa conferencia, y ella milagrosamente asistió, porque realmente la hermana no pensó que iba a asistir, y ahí Dios completó la sanidad.
Yo dejé de verla y de tiempo después hablé con su hermana, con la pastora, y le pregunté qué pasó con su hermana. Me dijo, sana. No sé qué fue lo que usted hizo, no sé qué digo, no, el Señor lo hizo. Pero fue a través del ministerio que la contactamos y digamos que fue un caso bastante palpable de lo que Dios usa, digamos en este caso una profesión, ¿no? Que uno decía, la profesión, pero es Dios que usa estos medios. Bueno, otro caso fue con una niña en la Candelaria, me parece la Candelaria. El comportamiento lo veía, era terrible en el colegio, una niña de 9 añitos. Hasta el punto que la niña llegó a expresar que el único que la quería era el diablo. Entonces, la niña la tenía justo en 4C, en el programa de 4C, allí teníamos comedor, allí en el Parque La Candelaria. Y bueno, cuando me dijeron que el caso era complicado, que porque estaba afiliada, no la sacaban, pero ¿qué podían hacer? Estaban desesperados, no sabían qué hacer con la niña, con su comportamiento agresivo. Entonces yo le dije, bueno, 4C, vamos a hacer presencia ya más con este caso. Y pues, ¿quién más que la trabajadora social podía ver qué hacía? O sea, no tanto, me digo, aquí, ¿qué puedo hacer yo, Señor, con tu ayuda? Bueno, el resumen, porque estos serían muy detallados los casos, pero cuando yo voy, justo la niña no llegó al colegio. Y yo pedí que me condujeran a la casa de la niña. Y efectivamente el cuadro familiar, sociofamiliar, económicamente era complejísimo. La parte alimentaria, la parte de cuido, no la parte nutricional, pero la parte social, una complejidad. Entonces yo pude entender claramente que era lo que estaba pasando en esta niña. Pero uno hace una parte en trabajo social que es escuchar en este caso al paciente, escucharlo y dejar que manifieste lo que él piensa que está pasando para su comportamiento, ¿qué lo está llevando a eso? Y ella pues manifestó que había otras dos compañeritas en el colegio, mayor que ella, que la provocaban a esa ira que ella le daba, porque ella entraba en una ira y ella agredía. Y justo esas eran unas niñas, hijas de líderes de la iglesia. Pero las niñas, ellas hacían el trabajo de tal manera que la que aparecía con la mano en la masa era la niña, ¿verdad? Entonces, bueno, tocó todo hacer un trabajo allí también con esta familia. Pero lo más importante no fue lo que yo pude hacer trabajo social, sino que a través de este proceso la niña conoció al Señor. Hizo decisión de fe. Y luego ellos testificaron que la niña, desde que ella hizo su decisión de fe, siendo 9 años, o sea, le dijo, Señor Jesucristo, yo necesito tu ayuda, qué sé yo. Entonces su vida cambió. No la he contado últimamente, pero sé en esos últimos tiempos que tuve contacto, ella había totalmente, o sea, la niña cambió. Entonces, bueno, es por decirte como esos dos casos. Acá en Villa Madeira, donde atendemos familias y niños, también han podido hacer la intervención a partir de las necesidades económicas. O sea, uno ve la necesidad económica, pero es que detrás de eso hay toda una complejidad sociofamiliar y lógicamente espiritual. Entonces la lucha es bastante espiritual. Pero tanto intervenir como el campo de uno, pues a veces se fusiona mucho. O sea, yo, Señor, este trabajo social, pero realmente eres tú. Y sí ha sido, digamos, pues tocaría escucharlos a ellos, ¿no? Creo yo muy valioso el aporte en las diferentes, y también a muchos maestros, a rectores, escucharles. En pandemia, por ejemplo, tenía mucho trabajo en ese de poder escuchar esa descarga, ansioso, llorar con ellos, porque te toca llorar con ellos. O sea, yo no puedo mostrar las lágrimas mías, pero estoy llorando por dentro porque es incompatible también llorar cuando ellos están llorando. Pero sí ha sido, digamos que más de un caso. Ustedes se puede entender por qué Dana quería una trabajadora social dentro de la institución. Pues parece que Dios le estaba indicando a eso a ella, y que en ese momento no era visto como una necesidad realmente. Pero que hoy Jenny y acá los presentes, mire, trabajo social, psicología, desde la óptica de Cristo, porque uno puede sesgar desde la profesión otras cosas,
Uno tiene que tener mucho cuidado para saber que sí es verdad estas problemáticas y todo, pero que detrás de eso está el plan de Satanás para destruir la familia y para destruir el alma. Entonces, no perder de vista eso. Necesitamos más profesionales de trabajo social, tuvimos varias personas también vinculadas se llama, otro que es parecido a trabajo social, ahora se me olvidó, pero también los psicólogos, hemos tenido profesionales vinculados a 4C en estos casos de acompañamiento también. Entonces, ahí estamos. De pronto Dana, Dios le indicó que hiciera ese llamado. Bueno, 4C en todo este trabajo y buscando quién apoya, Dios ha unido otras personas misioneras también, varios. Uno de los últimos fue la pareja Jackie y su esposo Gary Burnet. Jackie es una colombiana que se casó con un norteamericano y ellos son misioneros de la agencia misionera a la cual pasó la antigua agencia donde estuvo doña Dana y el doctor Norman, que se llamaba LAN, Misión Latinoamericana, ahora se llama Unidos en Misión. Esta es una agencia mayor que justamente fusionó otras agencias misioneras, y Jackie se vinculó desde que regresó a Colombia como misionera a 4C. Fue el primer ministerio a lo que ellos asistieron con capacitación para maestros. Es una maestra apasionada por la educación cristiana e inspiradora, y también hacen seminarios de sanidad, además sanidad de trauma, de un material de la Sociedad Bíblica Americana. Entonces, 4C ha sido muy bendecida con este trabajo de esta pareja, y como te decía, otros también se han vinculado. De la misma agencia misionera, tiene acá en Colombia sus representantes en Medellín, que también están muy pendientes del desarrollo del ministerio, nos convocan a oración, pendientes de cualquier situación, pues a nivel emotiva, a nivel espiritual. Ellos también hacen este acompañamiento. Entonces no puedo dejarlos de lado porque es la agencia que aún nos ayuda con los aportantes que tienen estos niños de patrocinio. Esta agencia está en Carolina del Norte. Y algo, Jenny, que quiero también compartirte es que mira, el Señor, a pesar de que doña Dana falleció el año pasado y Alicia eran las personas que nos hacían como ese enlace con los patrocinadores, Dios ha sido tan bueno que ha levantado personas para seguir. La hermana Jackie, a través de su intervención, pudimos enviar las tarjetas cuando pensábamos que no había cómo, el año pasado cuando pues fallece Alicia, y para mí fue muy duro pues la muerte de ellas dos. Pero luego este año nos contactó una de las hijas, la segunda hija, que se llama Anita, y es la persona que ahora nos ayuda a mitad de año para enviar los reportes que se mandan a los patrocinadores. Uno ve cómo el Señor vincula misioneros, vincula personas, y estas agencias pues han sido para nosotros una bendición también de continuar. Ahora estamos también pues ya finalizando este año y confiamos que el Señor siga proveyendo estos misioneros. Bueno, después de 50 años, ¿qué proyección tiene 4C? Bueno, fíjate que una de las proyecciones grandes de 4C es gente nueva que asuma este reto de seguir instruyendo en la educación cristiana a las nuevas generaciones. Entonces, uno de los retos es fortalecer el equipo de trabajo, seguir apoyando a los niños que tengan un apadrinamiento, pero en el sentido que se vuelvan líderes también ellos, y eso es un reto grande. Que estos muchachos que se les está dando lo que se llama 315, que es un programa intensivo de educación cristiana, ellos también sean multiplicadores. Consecución de recursos para seguir haciendo la labor. Y bueno, yo creo que el reto más grande es que las nuevas generaciones encuentren la verdad y 4C sea ese canal para ellos. ¿Qué mensaje para los maestros, los educadores que están a cargo de estas nuevas generaciones, de los pequeños, le puede dar desde 4C? Los maestros son, creo que, el talento humano tan importante en la educación cristiana, porque son los que tienen a los niños ¿cuántas horas? 6 a la semana por 7 días, por 5 días, toda una jornada
tienen la oportunidad de permear a estos muchachos con la verdad. Y que cada maestro que pueda mirarnos sea como ese portador de un aliciente para estos muchachos que muchas veces no quieren estudiar porque sus condiciones no están dadas a nivel familiar. Cada vez crece más la disfuncionalidad en la familia. Y muchos de estos niños que crecen sin los dos papás, hay vacío, que no sabe que van a estar ahí. Entonces el maestro puede ser más que un maestro, puede ser ese pastor, ese mentor que ese muchacho necesita, y que sean los maestros los que marcan la vida positivamente de estos estudiantes. No importa, desde el preescolar. Yo tengo la experiencia de ver niños de preescolar que llegaron al preescolar de la iglesia con muchas dificultades, y cuando esos niños salen a transición, que son los 5 años, tú puedes ver cómo su manera de pensar ya a esa edad ha sido transformada, y eso que son apenas 3 añitos. Ahora sí tenemos hasta bachillerato, entonces más van a ser marcados. Entonces los maestros tienen esa gran oportunidad de ser esos agentes que inspiran a estos niños a ser también portadores de esperanza a través del Evangelio, lógicamente. Bueno, a quienes están escuchando y viendo y están pensando, bueno, ¿de qué manera me puedo vincular yo a 4C? ¿Cómo puedo aportar? ¿De qué manera puedo hacer algo? ¿Qué puede hacer alguien desde su casa? ¿De qué manera puede ayudar? Los cristianos que saben orar, pedir al Señor, necesitamos mucho oración para que Dios sea el que levante los recursos humanos, el talento humano. Los colegios necesitan, nuestros colegios, digamos, donde 4C hace presencia, tienen muchas limitaciones físicas, de infraestructura física. Entonces se necesitan donaciones para infraestructura, aún para compra de locales. Tenemos colegios que tienen las ganas, pero a veces sus limitaciones económicas no les permiten ampliar la planta física, y lo están necesitando. Bueno, maestros comprometidos para ser maestros en los colegios cristianos. Es una manera de vincularse también con aportes económicos. De esos la persona es libre de decir, yo quiero aportar, no sé, 30,000 pesos para un niño, o también con materiales en la época de inicio de año, se le dan los útiles, entonces también se pueden vincular haciendo aportes o donaciones para eso. Presentando a 4C también a otras personas, dando a conocer el ministerio, es una manera también de vincularse. Entonces yo creo que la invitación es que todos los que nos miren, que quieran vincularse, estamos acá para recibirles sus donaciones, ya sea en especie, en talento humano. Bueno, palabras finales ya para despedir esta entrevista. No, darle gracias a Dios porque pues me ha permitido estar en 4C, yo creo que mucho tiempo, demasiado tiempo, y solamente sostenida por su mano, porque humanamente no es fácil. No es fácil porque, bueno, el trabajo es bastante, ya los años también pasan sobre uno, ya no tengo ese mismo dinamismo que tenía pues de 40, ya en el 6º piso la cosa cambia, pero también sé que Dios me tiene aquí hasta donde Él quiera, lo he entendido, porque como les decía, humanamente no es fácil. Yo quisiera muchas veces pues decir, otros tomen esto, pero Dios sabe qué persona va a levantar para continuar este trabajo, qué persona, porque yo pienso que es un equipo, y son mis oraciones al Señor que levante más personas que se unan a este trabajo, que sé que es una necesidad, la educación cristiana, la formación de generaciones, y bueno, que 4C siga hasta cuando el Señor lo tenga aquí para seguir trabajando con la educación cristiana y vinculando personas jóvenes, pues como ustedes que se han vinculado, y otros que también han sido beneficiarios de este ministerio. Gracias por esta entrevista, y que el Señor pues siga bendiciéndoles a todos. Bueno, amén, y muchas gracias por este tiempo. Síguenos en nuestras redes sociales.